Mi tema se llama La vida de Jacob y como sabrán, este tema es un tema que Amanda también ha estado compartiendo. De hecho, esas son las últimas presentaciones que hizo en la Escuela de Portugal. Y están disponibles ahora, ¿no? Hace poco tiempo hemos empezado en el podcast a hacer un resumen, pero hay bastantes temas ahora otra vez surgiendo por las preguntas y respuestas que se están organizando en Gales. Hay material de los hermanos de África y entonces pensé que sería bueno porque también vale la pena dibujar y compartir ese estudio aquí por Zoom. Entonces, la vida de Jacob. Se trata, de hecho, de la vida de Jacob y, por supuesto, bajo la perspectiva de las líneas o de las dispensaciones. Aquí quiero dibujar la línea de la vida de Jacob. Y los que no han visto los videos, ¿ustedes cómo colocarían los hitos en esa línea? La vida de Jacob. O mejor dicho, ¿me pueden compartir un poco qué hitos hay en esa línea, en la vida de Jacob? ¿Me pueden nombrar algunos hitos, algunos momentos, lugares que ustedes pensarían podemos colocar en esa línea? A ver, ¿quién quiere empezar? Puede empezar cuando engaña a su hermano, Esaú, para que le venda la primogenitura. Ok, engaño de Esaú. ¿Quién más? O todos ya han visto los videos y por eso no pueden participar. Cuando se encuentra con Esaú, en el momento de... El encuentro con Esaú. ¿Y qué otros momentos esenciales había en su historia? La lucha, la noche de lucha. Ajá. La lucha con el ángel. Cuando se casa. Ok. Algo muy importante me falta aquí. Cuando está huyendo. Hermano Carolina. Cuando él está huyendo y se duerme en una roca y luego se aparece una escalera de ángeles subiendo y bajando. ¿Alguien recuerda el nombre de su lugar que él da a ese lugar? Betel. Sí, correcto. Hermano Idu, ¿tú quieres decir algo o era lo mismo? El cambio de nombre de él. ¿Cuándo fue? Cambiando de nombre. ¿Cuándo fue esto? Fue en la lucha. Ah, después. Claro, es en la lucha de Jacob, lo mismo, la lucha con el ángel. Ok. Entonces, ¿cambio el nombre qué significa? ¿Qué simboliza? Repita, por favor, hermano, no lo escuché. ¿Qué significa el cambio de nombre? Una alianza. Alianza o pacto, ¿no es cierto? Pacto, ajá, pacto.
¿Recuerdan el nombre del lugar donde aconteció esto? El vado de Jabbok. Ok, entonces tenemos dos lugares donde hay un pacto, ¿no es cierto? Aquí y aquí, porque aquí Dios hace pacto, ¿no es cierto? Con Jacob en Betel. Quiero tomar esos dos lugares y pondría eso aquí, Betel y Jabbok acá. Entonces significa que aquí al comienzo es su nacimiento, obviamente, y eso sería su muerte. Y otra cosa que me han dicho, el engaño de Esaú acontece obviamente aquí, ¿no es cierto? Antes de Betel. Entonces marcamos ese periodo como el periodo de Esaú, donde él confronta el problema de Esaú. También el problema con su papá, ¿no es cierto? Porque le engaña a su papá. ¿Y qué más tenemos? Y el otro periodo, el casamiento, el encuentro con Esaú es aquí en Jabbok, ¿no es cierto? Entonces, eso también tendríamos, eso tendríamos. Falta de casamiento acontece un poquito antes. ¿Alguien recuerda la edad de Jacob cuando se casó? No, pero si es 30 sería fabuloso. ¿30? No, yo en realidad Ah, creo que es con 40 años se casó, ¿no? le puedes aumentar. Ok, voy a buscar. Mira, yo no tengo la cita, no sé el texto, de dónde sacamos las edades de él exactamente. Las edades se pueden construir. En Betel, él tenía 77 años. ¿Ok? No es así como nosotros vemos a Jacob en los dibujos animados o en las Biblias ilustradas. No es siempre un joven quien huye, pero ella era grande ya. Y Jacob es más o menos unos 20 años después. Entonces, cuando se casó, ¿qué edad tenía? Tenía 84 años cuando se casó. Y Pamela dice, es una edad ideal para casarse. Ay, no. Ok, ya, esa es la vida de Jacob, más o menos. Ya estamos armando las etapas, las fases. Yo pondría aquí también otro nombre, ¿no es cierto? El nombre de su suegro, Labán. Voy a usar otro color para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque esos nombres marcan la problemática de su vida. Esaú, su hermano, quien es engañado por Jacob, por robarle el derecho de primogenitura. Y Labán, quien es el otro caso de conflicto. ¿Hizo Jacob algo en contra de Labán? Y si hizo Pues, algo, ¿qué fue que hizo, Carolina? ay, yo no me acuerdo bien, pero era algo con sus ovejitas, porque era todo lo que puedo aportar. ¿Alguien me puede explicar qué pasó con las ovejas? Él hace un trato, ¿no? Todas las manchadas que nacerían a partir de su trabajo, creo, iban a ser para él, algo así. Eso, ¿y estaba bien eso? Entonces, ¿dónde está el problema? Que todas salieron manchadas. Y la van creo que se llenó de comida, Eh, ¿no? eh,
Él se sacó las mejoras, ¿no? Las mejores, ¿no? Se guardó para sí mismo. Eso no era según ama a tu prójimo a ti mismo, ¿no es cierto? Lo dejó las ovejas de mala calidad para su suegro. ¿Qué más hizo? ¿Algo contra Labán? Su mujer llevó unas estatuas, una estatua. Exacto. Era un robo de estatuas. Y también no era bien, ¿no es cierto? Que él tomó toda la familia, ¿no es cierto? ¿No? Secretamente se fue con toda la familia. Básicamente podemos decir, él le robó la familia a su suegro. Yo no sé exactamente cómo eran las costumbres en ese tiempo, en ese lugar, pero eso no era correcto, no era bien. Pongo eso entre comillas porque no estoy bien preparado para decir si realmente fue un robo, pero por la reacción de Labán vemos que eso no estaba bien lo que él hizo. Y obviamente Jacob sabía eso. Entonces él había acumulado un par o bastante delitos contra su suegro. Ahora, lo que a nosotros nos interesa aquí, vamos a poner los nombres que ya conocemos de las diferentes fases. Esta fase tiene que ser el arar. Esta tiene que ser la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y esto es la cosecha. ¿Cómo se llama esa última fase? ¿Cómo Elena White lo llama esa última fase? Tiempo de angustia. Sí, exactamente. Y esto obviamente es el periodo ahora que nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en ese periodo. ¿Correcto? Entonces, ese periodo nos interesa ahora aquí. Y queremos sacar en ese estudio algunas conclusiones y algún aprendizaje de este tiempo. Del tiempo de la angustia de Jacob. Disculpa, lo he puesto en inglés, en español un poco diferente. T-A-J. ¿Ok? Tiempo de angustia de Jacob. Entonces nosotros queremos ver cómo es que él está de repente en ese tiempo. ¿Qué causa que él experimenta la angustia de ese tiempo? ¿Y cómo funciona eso? ¿Cuál sería la lógica, según ustedes, para que él tiene que cosechar esta angustia en ese periodo? ¿Cómo podríamos explicar eso? Sin entrar en detalles, ¿qué es lo que causa la angustia? Miedo que lo mate su hermano Esaú. Ajá, ¿de dónde viene ese miedo? De la primogenitura. O sea, cuando él traicionó, engañó Ok, a su padre. Sí. si yo digo que la angustia de Jacob es el efecto, tú dices, ¿cuál es la causa? Su pecado. Perdón. Se hizo pasar. Sí, ¿y cuál? Eso, tú dices, Esaú es la causa, o digamos el tiempo en el cual él engañó a... ¿No es cierto? Entonces tú dices, Esaú es la causa... No, vamos a sacar eso aquí. Es la causa del... La causa fue el pecado contra su hermano. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, el pecado contra su hermano es la causa del efecto. La causa al efecto. El efecto es la angustia, el tiempo de la angustia. La causa es el pecado contra el hermano. Entonces, podemos decir Esaú, la problemática o la dispensación con Esaú de Esaú. La vamos a llamar Esaú para facilitar. La dispensación Esaú es la causa
que tiene por efecto la angustia o el tiempo de angustia. ¿Ok? ¿Es correcto eso? ¿Todos están de acuerdo? Sí. 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 ¿Y qué con la dispensación que viene antes del tiempo de angustia? A ver si puedo compartir aquí un texto con ustedes. Déjame un momento. Ok, vamos a otra cosa. No sé si tengo el texto a mano. Si transportamos toda esa historia a nuestra historia, entonces Jaboc sería el cierre de tiempo de gracia, ¿no es cierto? Aquí el fin de la línea es la segunda venida. Este momento que no hemos designado entre Betel y Jaboc tiene que ser entonces la ley dominical, ¿no es cierto? Aquí el periodo, el hito que leemos 11 de septiembre y el tiempo del fin. O más concreto, para nosotros podríamos también decir así, como ustedes bien saben. La línea de los 144.000. Ok, entonces, si yo hago esa pregunta de nuevo, ¿cuál es la causa del tiempo de la angustia de Jacob en los 144.000? También serían sus pecados pasados. Perdón, puedes decir. Ok, tú dices los pecados de esta línea de 144.000. ¿Dónde acontecen esos pecados? En la primera dispensación, ¿Qué pasó en 1989 en adelante para que el mundo o el movimiento, los 144.000, tiene que sufrir el tiempo de angustia de Jacob en el futuro? mm, Tenía teorías de conspiración, tenía pecado. O creía. 1989. Ok. Se separa de la iglesia. Creo que yo estoy entendiendo que ustedes están un poco pensando, ¿ya? Si eso realmente funciona. No sé si estoy interpretando bien un poco la reacción, la poca reacción que puedo ver o escuchar. Matías. Así, lo que pasa es que, claro, no estoy viendo ahí qué pasa en el tiempo del fin o cuál es para Esaú el tiempo del fin hasta 2001. Ya, entonces, sin ese modelo significa las teorías de conspiración de 1989 en adelante son castigados aquí. Hermano, ¿no sería aprender de los errores? ¿Cuándo tiene que aprender los errores? Digo, en el tiempo antes de la angustia de Jacob, él también tuvo que aprender de sus equivocaciones y le llevó todo ese tiempo el trabajar para Labán. Bueno, eso es un punto muy interesante. Creo que nos lleva adelante, ¿no es cierto? Él debería haber aprendido de sus errores. Eso creo que es un punto bastante importante para todo ese estudio. ¿Dónde podría haber aprendido?
¿En qué momento en esa línea, en esa lógica, él tendría y podría haber aprendido? Y también eso incluye dejado, ¿no es cierto? Dejado los pecados. Cuando se va a habitar a la tierra de Labán. Puede ser. Márcalo, ¿dónde aquí en esa línea? ¿Qué hito? 2019. 2019. Creo ¿Y que por qué no antes? el de septiembre. 11 de septiembre. ¿Qué es 11 de septiembre? ¿Qué simboliza? Porque el símbolo de la escalera es el perdón de Jesús. Muy bien. ¿Y qué más marcamos también en 11 de septiembre? Siempre. Bautismo, el Bautismo. ¿No es cierto? Aquí es bautismo. Ah, es pacto, el símbolo también del pacto. Pacto. Exacto. ¿No? Si tú entras en un matrimonio, eso es un pacto. Entonces, en este momento muchas cosas cambian. Tiene que cambiarse en tu vida. Tú ya no vas a buscar pareja. Ya encontraste una pareja y con esa pareja te vas a quedar. No, ese es el bautismo. Ese es el matrimonio. Ese es el pacto. Ese momento es donde tienes que haber aprendido y no puedes hacer ciertas cosas que has estado haciendo antes. En esta historia aquí no puedes cometer ya más los errores de antes. Cuando Jacob entra en un pacto con Dios en Betel, él entra en un pacto con él. No, en ese pacto tendría que haber la consecuencia que él deje sus pecados que se hicieron evidente con su papá, con Esaú, tiene que haber dejado en ese punto atrás. ¿Correcto? Nos estamos acercando aquí al dilema y a la problemática. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué causa el tiempo de angustia de Jacob en nuestra línea? ¿Dónde está la causa? ¿Son las teorías de conspiración o lo que sea, los pecados de nuestra primera dispensación, los que van a ser castigados en el tiempo de la angustia de Jacob? O sea, sería de 1989, sería antes de Betel, o sea, esos pecados. Pregunto o no. Sí, esa es mi pregunta. Sí, son Yo esos. pienso que sí, porque si vemos Betel, ahí ya él está, bueno, no sé. La pregunta es, ¿estos pecados serán castigados aquí? ¿Y por qué recién allá? ¿Por qué no aquí? O si nosotros usamos un poco otro lenguaje y decimos, Dios en toda esa historia es una historia de reforma, ¿no es cierto? Una línea de reforma. Él quiere en realidad entrar en un pacto con él. De hecho, hace un pacto con nosotros. ¿Para qué él esperaría 1, 2, 3 dispensaciones para educarnos del error que es nuestro error fundamental o nuestro error inicial? ¿Por qué no lo corrige antes? Hermano, entonces usted sugiere en la ley dominical. Sugiero. Sí. Pues, ¿cómo? ¿No? Lo que yo pienso aquí en esta línea es que lo que causa el problema del tema de la angustia de Jacob es algo que acontece aquí, en esa fase. Y esto es lo que tiene por consecuencia esto. Porque ¿qué pasó en el bautismo en referencia? ¿O qué pasó en 11 de septiembre o en Betel en referencia a la primera dispensación? ¿Qué pasa cuando Dios entra en un pacto con nosotros? ¿Qué pasa con nuestros pecados de antes? Quedan sepultados. Exacto.
También lo ilustramos, ¿no es cierto? La Biblia lo ilustra con un libro. Ese libro se notan todas las cosas. Eso, digamos, es el tiempo antes, ¿no? En esa página. ¿Y qué pasa en el momento de entrar en el pacto y abrir una nueva página? ¿Qué pasa con la primera página? Ya está cubierta. ¿Cubierta? ¿Qué quiere Sí, decir? ya no se ve, queda hacia atrás. ¿Solamente se da la página de vuelta y ya no se ve o qué acontece con esto? Si tú dices cubierto, tal vez más preciso Se en el... borran pecados. Se borra, eso, ¿no? Eso ya, no hay más. Se saca completamente, se borra, ¿no? No puedes volver la página y decir, mira, voy a mirar atrás qué había. No he borrado, es borrado. No, el pecado no existe, no hay grabación de lo que se hizo antes. ¿Ya? Creo que todos entendemos el concepto y eso es lo que quería decir, hermana Carolina, estoy seguro, ¿no? Con esa expresión de descubierto. Cristo Gracias. lo cubre. ¿Disculpa? Ok. Entonces, no hay nada en la primera página. ¿Cómo si no hay nada en la primera página? Dios lo puede ahora castigar en el tiempo de angustia de Jacob. ¿No es cierto? Entonces, si usamos ese concepto, lo que causa el tiempo de la angustia de Jacob tiene que ser algo, del punto de vista de Dios, tiene que ser algo que pasa antes, pero no en el tiempo antes del bautismo, antes de Betel. O sea, y como nosotros tenemos esa historia un poco más fácil, la vida de... Tal vez tú podrías decir algo que acontece aquí, en este momento, después de Betel. Pero no hay, digamos, en la Biblia esa explicación. Solamente hay, primeramente, esto aquí con Esaú y luego los acontecimientos donde Labán. Esos son los grandes áreas de conflicto en la vida de Jacob. Porque entonces, lo que causa el tiempo de la angustia de Jacob, yo diría, o mejor dicho, es lo que Parmenda nos sugiere, es lo que ha acontecido, voy aquí abajo otra vez. La causa para el efecto es lo que acontece en el periodo anterior, lo que le llamaríamos el periodo o la dispensación de la ley dominical, ¿no? Este pecado que acontece ahí, en esa fase, es el pecado que tiene su efecto en el tiempo de la angustia de Jacob. Ahora, eso no quiere decir que ese pecado es completamente desatado con el pecado de Esaú. Y yo creo que por eso en parte ustedes respondieron. Porque ¿qué fue? Hemos dicho el pecado contra Labán. Ustedes habían dicho, había robo. Y con las ovejas, ¿cómo podemos describir ese pecado? ¿Cómo? ¿De ¿Estafa? nuevo? Todavía no entendí. ¿Estafa? ¿Estafador? Estafa. Pero estafa es algo así como robo, ¿no? Engaño. Engaño, esa es la palabra. También me gustaría usar. Engaño, él engaña. Ahora contra Esaú, ¿qué hace? ¿Cuál es el pecado contra Esaú? La misma cosa, ¿no? Traición. Traición, pero es el engaño, él lo engaña. Él engaña a su papá, ¿no es cierto? Y él roba. Él roba la primogenitura. Entonces, sí, en ese sentido ustedes tienen derecho de decir que la angustia de Jacob no es una cosa que no tiene su raíz desde el inicio. Sí, tiene su raíz ahí. El problema es
que a pesar de haber cometido ese pecado, el pecado del engaño, y a pesar de haber sido perdonado por ese pecado en Betel, él se convierte en un hombre infiel, ¿ya? O una mujer infiel, que a pesar de haber sido casado, roba Dios o engaña a su pareja. Entonces, ese pecado que él desde el comienzo comete, él continúa cometiendo. Y Dios le enseña, le perdona, y él no deja el pecado atrás y continúa con el pecado. ¿Y por qué lleva el pecado hasta ese tiempo? Nuevamente Dios castiga a él por el mismo pecado, básicamente. Pero no es técnicamente el pecado contra Esaú, porque ese pecado ha sido perdonado. Toda esa historia tal vez nos complica un poco, porque de hecho lo que acontece en Jaboc es que Jacob tiene que encontrarse con Esaú, ¿no es cierto? Pero de punto de vista de Dios, ya había sido todo arreglado con Esaú. Pero Dios usa a Esaú. ¿Por qué? Porque es su pecado original que él no ha dejado atrás. Lo usa. ¿Y qué es con Labán? Labán le persigue, ¿no es cierto? Y en Jaboc ellos hacen la paz. Pero es ese pecado contra Labán que causa el tiempo de la angustia de Jacob. Técnicamente es esto. Aunque él usa el mismo pecado que él había estado cometiendo desde el inicio. ¿Ok? Ahora aquí, ¿se entiende esto hasta ese punto? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Sí, entiendo, muy claro. Bien. Yo tengo una pregunta, pero no, creo que es un detalle que no sé, un poco Adelante. meticuloso. Yo siempre entendía que Dios lo prospera a Jacob en la tierra de Labán, pero en realidad él usa esa jugada de las ovejas manchadas, sabiendo que él iba a ganar. Ahora lo entiendo así, ¿no? Ujú. Claro. Mira, no había, ¿por qué él huyó? ¿No es cierto? No, las cosas no estaban bien con su suegro. ¿Por qué el suegro le persiguió? Realmente él no había desaparecido ahí en buenos términos. La situación estaba grave, estaba mal, y tenía el derecho de castigarlo. Le persiguió, y no lo persiguió él solo, ¿no es cierto? Vinieron con toda su gente, con sus soldados armados, vinieron a perseguirle a él. No, era realmente, él le pagó malo a su suegro. Ahora, eso no importa, ahora si el suegro era bueno o no. No importa realmente si el suegro era una buena persona o mala, también era mala gente, ¿no es cierto? Como le engañó a él, a Jacob. Pero ahora una pregunta. Si nosotros vemos ahora que Labán era malo, y no sé en cuanto sus hijas también, en cuanto ellas podían influenciar algo en esa situación, en ese engaño inicial. ¿Cómo podemos entender esto? Tenemos esa situación que escribe Manu Matías, que hay bendición de Dios sobre él, pero también vemos que hay maldición, y la maldición tiene que ver con Labán. La bendición también tiene que ver con Labán. Entonces, ¿cómo podemos encajar este hecho de que Jacob recibe ese trato a través de Labán? ¿Por qué Labán lo trata así? Repetidas veces. ¿Por qué le trata así tan mal?
¿No era un hombre ya que debería recibir solamente bendición? Por envidia, porque Dios lo prospera también. Dios lo prospera, sí, exacto. Pero no solamente lo prospera. Porque la primera cosa que le pasa es 7 años trabajar por una mujer. No sé si eso era correcto, eso tal vez era correcto. Pero después no le da a la mujer que le había prometido. Ya empieza la cosa así, 7 años más. Fue engañado otra vez, ¿no es cierto? Y encima ahora tiene que casarse con 2 mujeres, eso no era correcto tampoco. Entonces, ¿por qué Jacob tiene que sufrir todo esto? ¿Usted ve alguna razón? ¿Dios estaba en eso o no estaba en eso? Para que Yo podría tal, Hermana Jessica. sí, pues si nosotros vemos la vida de Jacob, él venía repitiendo algunos patrones de conducta, sí, a pesar de que sus pecados habían sido borrados, sí. Entonces, pienso yo que él necesitaba aprender y abandonar por completo, digamos, esa mala conducta o ese pecado. Entonces, pienso que más que una maldición, es como un periodo de aprendizaje, ¿sí? Eso es. Muy Por bien, eso era creo que le que... pasaba, por eso, Disculpa, ¿termina? sí, por eso es que le pasó lo que pasó con Labán, ¿sí? Con el engaño que le hizo y le dio la hija incorrecta. Entonces, hasta que él verdaderamente viera cuáles eran las consecuencias de esos actos que él mismo también cometió en contra de otros, y podría realmente cambiar, podría tener una, pues podríamos decirlo así como una verdadera conversión. Estoy de acuerdo. Me parece que es exactamente eso lo que acontece aquí. Jacob ha sido un engañador. Y lo que pasa en la segunda parte de su vida después del pacto con Dios es que él está siendo engañado todo el tiempo. Lo que él hizo, le hacen a él. Pero tú dijiste una cosa importante. Tú dijiste, creo que también fue una bendición. Si este tiempo con Labán ha sido una bendición, aunque ha estado siendo engañado todo el tiempo, entonces, ¿de dónde viene esa bendición o ese engaño? ¿Quién está detrás de eso? Pues no sé si de pronto, Se no sé si cortó de un poco. pronto suena como atrevido, pero podríamos decir que es Dios, ¿sí? El que está, digamos, conduciendo todas estas situaciones. Eh, porque, porque hay un escrito que dice que Dios nos considera a sus hijos, así mismo nos disciplina, porque si no fuéramos bastardos, pienso yo. Si estoy equivocada, pronto me podría orientar. Gracias. Muchas gracias. Entonces, hermana Jessica dice, porque Jacob era un engañador en su vida, aquí en esa fase. Ahora, lo que pasa ahora es que Dios le engaña en esa fase. O por lo menos, a ver, por lo menos hasta aquí. ¿Podemos decir eso? Él le dice que suena atrevido y tal vez hay que ser corregido, pero ¿qué dicen los otros? Pienso que no, pienso que, digamos, es como si al haber usado el engaño, usó elementos del otro reino y por lo tanto, digamos, Satanás tenía control sobre Jacob. Entonces, él está sufriendo consecuencias, ¿no?
y él tiene que aprender de esas consecuencias. Ok, pero hay una cosa que la hermana Jessica dijo aquí. Dijo, esas consecuencias, esas maldiciones, ese engaño se convierte en él en una bendición. ¿No? Es como que yo le diría, entiende, hijo mío, eso es lo que tú hiciste a la gente todo el tiempo. Eso es como tú saliste de cada situación, tú engañaste, solamente sabías engañar en tu vida. Por lo tanto, a ver, entienda, te engañan para que tú entiendes, ¿no? Aquí dice la hermana Karina, de ser engañador pasa a ser engañado. Exactamente, eso es la experiencia de su vida. Él estaba sufriendo las consecuencias de sus pecados. Son dos cosas, ¿no es cierto? Si tú haces algo, cada acción que tú haces es pagada, o por bien o por mal. Y lo que Dios hace en esta segunda fase, si podemos verlo de esa manera, es Dios le paga sus pecados. Ahora, los pecados son borrados, sí, pero nosotros siempre decimos y entendemos eso, tienen sus consecuencias. ¿Ya? Continúo diciendo, sí, esas son sus consecuencias. Ahora, pero sí, no por nada la hermana Jessica dijo, suena un poco atrevido decirlo así. Por eso le quiero añadir otro punto aquí a esa historia. En Jaboc, cuando se le presenta esa lucha aquí con el otro personaje, ¿qué es lo que pasa en ese momento? ¿Quién viene a enfrentarse con Jacob? Jesús. ¿Y por qué él lucha contra Jesús? ¿Por qué lucharía Jacob contra Jesús, Carolina? Porque creo que simboliza que Jesús, nosotros prevalecemos porque Jesús permite ser menos por nosotros. No sé cómo tomar. Te quiero invitar, antes de aplicar esto, trata de quedarte en la historia de Jacob. Es una de las reglas, ¿no es cierto? Tenemos que entender la historia en su primera aplicación, incluso su primer intento, ¿no es cierto? Su primera intención para entender la aplicación. Sabemos nosotros que era Jesús, pero ¿Jacob lo sabía? No. No. ¿Por qué no lo sabía? Porque si supiera que era Jesús, no estaría luchando con él. Ya, eso es lógico. Pero otra vez la pregunta, ¿y por qué él no sabía que era Jesús? Porque era noche, estaba oscuro. También. Si hubiese sido su mujer, ¿hubiese sabido, a pesar de que era noche? Sí, sí. Entonces, eso suena como una explicación, pero no me convence completamente, ¿no? Ok. Porque no conocía a Cristo. Él no conocía a Cristo. Entonces, Cristo vino, se encontró con él y ¿qué es lo que Jacob piensa de quién es ese otro? ¿Quién piensa quién es? Ese personaje que aparece ahí en la noche, ¿por qué lo ataca? ¿Por qué Jacob lo ataca? Simplemente nos tratamos de poner en la situación, ¿no? De Jacob.
¿Quién pensaba Jacob quién era ese personaje? Un ladrón. Saúl. Ya, algo así en esa dirección. Tal vez no Esaú mismo lo hubiese conocido después de luchar horas con él, ¿no es que cierto? ¿Sí? no iba a decir que capaz que habrá pensado que era alguien de Saúl. Exacto, pienso también. No, porque él estaba ahí, porque él sabía que Esaú venía, ¿no es cierto? Entonces, puede haber sido un asesino mandado por Esaú, ¿no es cierto? De todas formas, de alguna manera, lo que él vio en ese personaje no era amigo, era un personaje hostil, según él, en su percepción, aunque era Cristo. ¿Cómo puede haber sido? Pues Cristo en ese momento obviamente no se veía como Cristo. No era rey de reyes, no era el pastor amable, ¿no es cierto? No era alguien quien durante esas horas de lucha él podría reconocer siendo Cristo. Pero era Cristo. Entonces, ¿cómo vino Cristo en ese momento al enfrentamiento? Raimundo. Como humano. Como humano, pero ¿como qué humano? ¿Cómo se veía eso? Como un guerrero. Como guerrero, dijiste, ¿no? Sí. Sí. ¿Cristo se ve así? ¿Así vino Cristo para estar con los discípulos como un guerrero contra los romanos? No. 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 Entonces, ¿qué hizo Cristo en Jaboc? Cristo, tal vez ustedes no lo quieren decir, pero ¿qué hizo Cristo con Jacob en esa noche? Lo hirió. Sí, pero antes de herir, al aparecer, para que luche contra él, ¿qué hizo Cristo? ¿Lo engañó? Lo engañó. Lo engañó. Porque él no se mostró como Cristo. Él no apareció como el ángel de luz que ilumina la tierra con su gloria. ¿No es cierto? Él no se presentó en una manera reconocible como un ángel, ni siquiera, menos aún como Dios, como un Dios. ¿No es cierto? Lo engañó. Él se vistió, se mostró de una manera que el Jacob pensaría que era un ladrón o que era un asesino o que era alguien que quiso hacer mal. Entonces, eso no nos debería sorprender si tomamos en cuenta lo que dijo la hermana Jessica antes. Parece que Dios le engañó a Jacob todo este tiempo usando Labán. Y ahora, antes de Jaboc, tenemos que darnos cuenta que Jacob no había aprendido. A pesar de todo ese engaño, todo ese tiempo, él no había aprendido. ¿No? Dios le muestra sus consecuencias de su pecado, engañándole. Y a pesar de ello, él no aprende. Él sale escapándose con una gran estafa finalmente, nuevamente, con un gran robo. Le engaña a su suegro. Le hace la culminación de sus engaños a pesar de haber sido educado unos 20 años. Dios lo enseña, Dios lo engaña. Y, por favor, toman esas palabras no de la manera como nosotros normalmente lo entendemos, ¿no es cierto? No es malo lo que Dios hace. Como la hermana Jessica bendijo, parece una bendición y tendría que haber sido una bendición para él. Que él tiene que sufrir engaño,
es simplemente la consecuencia, la paga de sus pecados. Él podría haber terminado con eso mucho antes. Si tú aprendes lo que tienes que cambiar, no hay razón para Dios educarte. Pero después de haber sido educado 20 años por Dios, usando los seres humanos, usando otros hombres, ¿no es cierto? Usando Labán para educarle y no haber aprendido, ¿qué acontece finalmente? Dios tiene que tomar una última medida. ¿Y Él manda a quién? Y es la misma historia siempre en nosotros. Dios manda a su hijo. ¿Pero qué es el recurso que usa su hijo? Pues lo mismo. Los tiene que engañar. Y ahí, finalmente, y gracias a Dios podemos decir, finalmente, Jacob entiende. ¿Por qué? Porque no es un siervo malo, ¿no es cierto? Solamente ha sido como terco, así como nosotros. Dios sabe que lo puede convertir, que puede entender, pero no entendió, era como duro. Y Dios le pone ahora en una situación, le engaña, pero ese engaño se convierte en su conversión finalmente. El engañador es engañado. Y Jacob siempre salía con el engaño, ¿no es cierto? Con eso siempre se escapaba. Ahora Dios le puso en una situación donde le hizo un engaño más grande todavía y ya no podía engañar, ya no podía escaparse con el engaño. Dios lo atrapó, lo arrinconó. ¿Qué dice hermano Edu? ¿Qué te parece esa lógica o ese pensamiento? ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Hace sentido esto? A mí me parece que sí, porque nosotros podríamos pensar desde nuestro punto de vista, un engaño es, bueno, yo nunca lo había visto de esa forma, ¿no? Entonces yo podría pensar, un engaño es algo muy malo y no creo que Dios haga eso. Pero ya viéndolo así, desde esta perspectiva, me parece lógico. La hermana Karina también te apoya en eso, ella también dice que le hace mucho sentido. Lo que a nosotros nos choca es usar ese tipo de palabras. ¿Ya? Nosotros no usamos esas palabras. Sí. Pero tampoco no decimos, o sea, no nos sentimos muy confortables decir Dios es celoso. Pero sabemos que la Biblia lo dice. Eso es lo que nosotros tenemos que ver aquí, que cómo desatarnos un poco de preconceptos en relación a esas palabras. Ustedes recuerdan que cuando el hermano Pamenda habló en Alemania año pasado, él tocó un tema, entre varios temas, él tocó un tema. Ese tema fue que mucha gente le ataca. ¿Alguien recuerda eso? Le ataca ¿por qué? Le critica mucho a él por algo específico que él hace. ¿Alguien recuerda? No. Solo sé que él es bastante desafiante, o sea, desafía nuestra forma de pensar en cuanto a preconceptos que tenemos. Va en esa dirección, ¿correcto, hermano Carolina? Los términos que usa. ¿Usa qué? Yo no vi la presentación, pero por la manera con que presenta, son los términos que usa. Sí. La gente se siente, han dicho cosas como se sienten engañados. Él como les engaña y le hace preguntas trampa o los manda al frente a las personas y ya no quieren responder en la clase, por ejemplo. No se sienten confortables. Los saca de su zona de confort, podemos decir, pero
no es tanto ese el problema es que se sienten engañados por él. Y él usa lo que Jeff dice, él da vuelta a las palabras, juega, él engaña a la gente con las palabras. Esa acusación se ha hecho contra él y también contra Tess, pero ante todo contra Pamenda. Pero lo que Pamenda explicó en aquel tiempo, y creo que podemos ver aquí en esa historia, si Dios no hubiese engañado a Jacob, Jacob nunca podría haber aprendido. ¿No? Porque a explicarle y decir eso está mal, eso ya había hecho en Betel, no lo entendió. Lo cometió repitiendo y repitiendo el mismo pecado. Entonces, eso simplemente es un método de enseñanza. Necesitas usarlo para lograr que la persona entienda. Eso es nada más un método de enseñanza. También obviamente no quiere que la gente se siente mal o que se siente engañada. Está sumamente lejos de esto. No quiere herir los sentimientos de nadie. No se trata de esto. Se trata de hacerte entender. Yo tengo esa experiencia en mi vida. Si no llego a ese punto, y puedo comprender que está mal lo que estoy haciendo, pero si no llego a ese punto de sentirlo yo mismo, entonces no me cae en cuenta. Y creo que es la experiencia que todos tenemos, no caigamos en cuenta, lamentablemente. Entonces, para finalizar el estudio, el tiempo de la angustia de Jacob, ese periodo aquí al final, ese periodo es la causa de los pecados que Jacob cometió contra Labán. ¿Ya? Es por eso que Dios lo tiene que visitar con esa experiencia. No obstante, al mismo tiempo, es un pecado que él lo viene haciendo desde todo el tiempo. Todo el tiempo, Jacob ha estado haciendo eso, ha estado engañando a las personas. Es una cosa que él no había dejado atrás. Pero es directamente en consecuencia de lo que él había hecho contra Labán. Ahora, en ese periodo, en todo ese tiempo, Dios usó ese método de colocarle debajo de su nariz la misma cosa que él hace, Dios le hace a él. O usa las herramientas para que ellos le hagan eso a él. Si a usted le gusta más ponerlo de esa manera, Dios usa herramientas y le permite a esas herramientas para que le engañen. ¿No? Eso no suena tan grave decirlo así, pero podría decir, a la vez, podría decir Dios le engaña, porque Dios lo permite, Dios lo dirige. Y cuando las herramientas que él usa no funcionan, aunque hacen un buen trabajo, ¿no es cierto? Labán hace un buen trabajo, pero no funcionan suficientemente con Jacob. Entonces él tiene que mandar a su hijo. ¿Y qué hace su hijo? Lo hace lo mismo. Y ahí finalmente lo entiende. Un último paso, y para sacar un provecho más de esa historia para nosotros. Eso para nosotros es entonces ¿qué? Aquí habíamos dicho 2014, 2019 y 21. ¿Okay? Esa experiencia, o tal vez podríamos decir, sí, está bien, esa experiencia del tiempo de angustia de Jacob en la que nosotros estamos, o muchos de nosotros estamos, lo que somos sacerdotes en ese movimiento, estamos en esa experiencia más fuerte o menos fuerte, intensa o menos intensa. Pero si ustedes miran a sus vidas o ustedes escuchan comentarios de otras vidas, ustedes pueden verificar eso, que esto es un periodo más intenso de lo que hemos visto en este movimiento hasta ahora. Ese periodo de angustia de Jacob, ¿por qué existe? ¿Por qué existe ese periodo?
Particularmente yo creo que estamos pasando por esto, porque como para aprender lo que vamos a pasar después. Entonces, En una intensidad mucho menor. tú dices que no es el efecto de una causa. Tú dices es la preparación. Tú dices que es la causa para un efecto. Si yo te entiendo bien, Carolina, tú has dicho, ese tiempo de angustia nos prepara para algo que viene. Entonces, si eso es así, el tiempo de angustia es la causa. ¿Correcto? ¿Es lo que quieres decir? No sé exactamente. Porque tengo entendido que después va a haber un otro tiempo de angustia, ¿no? Sí, pero si te quedas en esa dispensación, si te quedas en esa línea de los sacerdotes, no viene nada Ujú. más. ¿No? En la línea de sacerdotes ya no viene nada más, se acabó. Ujú. Entonces, Entonces, ¿cómo sería? ¿cuál sería la pregunta? Perdón, ¿se puede hacer otra vez? ¿Por qué los sacerdotes tienen ese tiempo de angustia de Jacob? Para ya no volver a cometer los mismos errores. Ah, entonces, ellos experimentan un efecto. ¿Y por qué es ese efecto? Por sus errores pasados. Exacto. ¿Y dónde está el error? ¿Dónde lo encuentras? ¿En qué fase? La línea. ¿Dónde en la línea? ¿En qué dispensación? Dispensación. Aquí tiene que ser, ¿no es cierto? Es lo mismo Ujú. como arriba. Tiene que ser aquí. Nosotros ya sabemos cuál pecado es este, ¿no es cierto? ¿Cuál es el pecado de nuestra dispensación? Que ahora estamos sufriendo, muchos de nosotros sufrimos un tiempo de angustia de Jacob. ¿Cuál es ese pecado? Tema de la Rechazar el igualdad. mensaje. Ahora no entendí. ¿Raimundo? El tema de la igualdad, hermano. Sí, no, el tema de la igualdad. Ese tema nosotros no podríamos haberlo entendido ya aquí, antes, ¿no es cierto? 2001. Tendríamos que haberlo entendido aquí, no lo entendimos. Y hemos acariciado, ¿cómo se puede decir? Hemos acariciado este pecado. Y de alguna manera hemos logrado vivir con ese pecado, esconderlo, tenerlo ahí, acariciándolo, continuando con ese pecado. El tema de la igualdad, o mejor dicho, de la desigualdad, ¿no es cierto? Y por esa razón, Dios nos tiene que meter en ese tiempo de angustia de Jacob. Y por esa razón, esa experiencia es diferente. No todos la tienen de la misma manera. No todos tienen de la misma intensidad. ¿Ok? Entonces, el tiempo de la angustia de Jacob, que es el movimiento que los sacerdotes están experimentando ahora mismo, es por lo que hizo el movimiento en la dispensación anterior. Pero eso no quiere decir que eso es un pecado nuevo. Más bien es algo que venimos ya acariciando desde el inicio, todo ese tiempo. ¿Ya? Pero la intensidad ahora tiene la posibilidad de convencernos y de arrepentirnos por una vez por siempre, de ese pecado que hemos estado cometiendo. ¿Se entiende? ¿Algún comentario con la pregunta? Hermano, yo sí me gustaría mucho que, pues yo utilizo esta palabra, ¿no? De que él lo pudiera aterrizar un poco más mm, para entenderlo, para terminar de comprender. Ya. Entonces, el problema de la igualdad
existe aquí, en ese periodo, en esa dispensación. 2001 tendríamos que haber entendido que eso es un pecado, pero no éramos conscientes, por así decirlo, ¿no? No teníamos conciencia ni siquiera de esa problemática. Y hemos practicado desigualdad en el movimiento todo ese tiempo. Y recién llegando aquí al vado de Jabbok en 2019, nosotros entrando en ese tiempo de angustia de Jacob, recién ahora estamos despertando a ese pecado que como movimiento y individuos en el movimiento hemos estado cometiendo. Pero esa experiencia ahora por la que estamos atravesando, que tiene que ver con la división del movimiento, con la separación de grupos, con conflictos dentro de grupos, dentro del movimiento, esa problemática nos debe y nos puede convencer finalmente de este pecado, de cometer o de no cometer, de no practicar igualdad dentro del movimiento. Entonces, esta última dispensación en la que actualmente nos encontramos tiene esa fuerza y esa posibilidad de erradicar finalmente y por completo el pecado de la desigualdad que existía y sigue existiendo en ese movimiento. ¿Responde, hermana Jessica, eso? ¿O buscabas otro aspecto un poco más aclarado? Sí. Okay. No, sí, muchas gracias. ¿Podrías tal vez ilustrarnos como o sea, aparte de lo que es el género, ¿verdad? Cómo nosotros hemos incurrido dentro del movimiento con este pecado, o sea, cómo nosotros hemos venido consintiendo este pecado de desigualdad, ¿sí? Dentro del movimiento. Porque es un tema muy amplio, pienso yo, pero no quisiera como dejarlo, no dejar que de pronto mi mente saque sus propias conclusiones, sino que sí quisiera que fuera como puntual, en efecto, si se podría. Ya. Estoy de acuerdo en lo que tú dices, que es un tema muy amplio. Y ha habido varias presentaciones en nuestra serie de esos estudios por diferentes hermanos al respecto. No sé, no creo que estoy ahora preparado para resumir todo en un lindo resumen conciso de dónde podemos encontrar y debemos buscar todos esos pecados. Pero claro, no solamente de no entender la mujer siendo como pareja, siendo como en el movimiento, siendo como en la iglesia, no solamente eso. Creo que eso ha sido presentado realmente por la hermana Tess mucho, también por la hermana Pamenda y también, como dije, por otros. ¿No? Los temas de género son un tema y no solamente es hombre-mujer, también es con todo el tema de LGBTQ. Y después tenemos todo porque decimos que nosotros, decimos ahora igualdad, pero en realidad ponemos tres aspectos aquí. Y ayúdame usted, por favor, cuáles son esos tres aspectos que nosotros vemos como complejos de problemática en esa dispensación. Nacionalismo, sexismo y homofobia. ¿No? Nacionalismo. Estamos enfocados un poco en el sexismo, si hablamos de desigualdad, pero es justamente más que eso. Y homofobia.
No sé si eso basta, hermana Jessica, por ahora, pero realmente es bastante grande ese tema. Nacionalismo, Gracias, ¿no? hermano. De nada, gracias a todos aquí que participan. Nacionalismo, un ejemplo en el movimiento ha sido el nacionalismo de parte de Future for America, con la convicción que la verdad solamente viene de los Estados Unidos, de Norteamérica. Que no puede ser que gente de Europa, de los socialistas europeos, pueden traer verdad al movimiento. Ese es un ejemplo, ¿no?, para el nacionalismo dentro del movimiento. Yeah. Ok. ¿Algún comentario más? Hermano Matías tenía el micrófono. No sé si quería comentar algo. No, de hecho, creo que ahora sí voy entendiendo más el tema de Jacob, de la angustia. Me pareció muy, muy bueno. Y incluso creo que también lo que le pasó a Jacob, ¿no? Lo que él aprendió de ese error, más bien yo lo estaba identificando conmigo mismo, pero de mis errores, pero ahora veo que es más bien a nivel de sacerdote. De hecho, claro que yo también he sido nacionalista, también he tenido cierta como dice, homofobia y también pues no he visto a la mujer no como igual, ¿no? ¿Verdad? Sí, estamos compartiendo esos pecados, realmente. Quería preguntarle al hermano Edu, que tenía un interrogativo ahí en medio del estudio, sí, para ¿qué dice el hermano? No sé si está ahí disponible. Sí, me parece extraño digamos, que el Señor recurra al engaño, ¿no? Quizá, digamos, sería... he estado últimamente estudiando algunos aspectos del carácter de Dios que nos hacen repensar cosas que a veces la tomamos muy así a la ligera, como ser cuando vemos en la Biblia la palabra ira, la ira de Dios, ¿no? El día de la ira, ¿no? Y cuando uno empieza a investigar encuentra de que la palabra ira tiene otras acepciones como indignación, ¿no? Entonces esas palabras han sido traducidas como es el ser humano, pero en el caso de Dios tienen una aplicación diferente, es un Dios que se indigna, ¿no? Y digamos, la emoción de indignación es digamos, una emoción fuerte frente a alguna injusticia o algo malo, ¿no? O sea, Dios se indigna cuando el hombre rechaza su amor, ¿no? Como un padre se indigna, ¿no? Pero es diferente a la indignación del hombre, ¿no? O la ira del hombre. Y acá debe pasar lo mismo, ¿no? O sea, me gustaría estudiarlo ahora, me pone en tema de estudiar eso, a ver cómo entender. Yo entiendo lo que vos estás mencionando acerca de que le hizo tomar la misma bebida, pero pienso que ahí hay más para acabar. Porque lo que él hizo no tiene nada malo, ¿no es cierto? Choca, igual como un engaño malo, lo que Dios hace choca. Porque ¿cómo habrá sido el sentimiento de Jacob? Claro. No, se siente totalmente indignado de no haber entendido y no haber comprendido que eso era el ángel de Dios con el que luchaba. Qué atrevimiento, qué tonto, qué locura luchar contra un ángel. Qué falta de respeto. Pero la culpa está con quién, ¿no es cierto? ¿Por qué no vino el ángel como un ángel? ¿Por qué vino así para que piensa que no? Claro. Pero el efecto era completamente positivo. Era lo que Dios causó con eso, ¿no? Claro, sí, sí. Es como permitió que lo que tenía en su corazón lo llevara a tener un choque, justamente que tiene un fin redentor, ¿no?
Es decir, estaba educándolo a Jacob. O sea, pero no un engaño usando todas las herramientas de un engaño, sino digamos, actuó de tal manera que él mismo se engañara, ¿no? Yo no soy médico y realmente tal vez me tienen que corregir después de hacer el siguiente ejemplo, pero es así como si estuviésemos envenenados y nos metemos el mismo veneno o como un antídoto, digamos, ¿no? O es como terapia con la propia sangre para frenar, digamos, ese mal que está. Me imagino que no está muy bien ese ejemplo, pero tal vez agarran lo que quiero decir. O sea, a veces parece contraproductivo, pero justamente es eso lo que nos tiene que acontecer para que se remedia, ¿no? He dejado el PDF de ese estudio ahí en el chat. Quien quiere lo puede bajar aquí en el chat de Zoom. ¿Algún comentario más antes de cerrar? Perdón, ¿cómo recojo ese documento? Tienen que entrar en el chat del grupo de Zoom. Pero si te parece más fácil, lo pongo en WhatsApp también. ¿Ya? Ok. Porque no lo veo. Yo no lo veo en el chat. Yo tampoco. Ah, qué raro. Bueno. Ok. Muy bien. Entonces, ¿podemos cerrar? Voy a orar. Dios Padre nuestro, muchas gracias por ese tema también que compartió el hermano Pamela con nosotros. Gracias por entender nuestra situación. Gracias por entender la angustia que estamos ahora experimentando en consecuencia de lo que nosotros mismos hemos hecho. Nos estás abriendo los ojos con esa experiencia. No es agradable, Señor, como cada prueba en la cual entramos no es agradable, pero entendemos que tiene su beneficio y tiene un beneficio redentor. Te alabamos y pedimos comprensión en todos esos aspectos y ayúdanos a despertar, a remediar los pecados, Señor, que hemos estado abrazando por tanto tiempo. En nombre de Jesús pido tu bendición para cada uno, alivio en dolores y problemas. Pido que ayudes para que encontremos paz entre nosotros y bienestar, porque concord, como la palabra dice, necesita que encontremos concordia. Querido Padre, tú eres capaz de lograr eso en nuestros corazones y pido que así nos bendigas a cada uno con problemas tal vez no tanto en su vida o en la vida de seres queridos o amigos. Pedimos que ayudes donde sea necesario y que nos dejes con un lindo sábado. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Marco. Amén. Gracias, Muchas Marco. gracias. Gracias, hermano Marco. Bendiciones a todos. Gracias, Marco. Es mucho gusto.